Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Bien, hermanos, una vez más ante ustedes para poder exponer la palabra de Dios. Los domingos en las noches estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y estamos hablando allí sobre la veracidad del cristiano, de quién es un cristiano según esta carta. Y hemos visto ya los temas anteriores hasta este capítulo, que son temas doctrinales y son temas muy importantes para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver este texto en el capítulo 4, que nos toca hoy, capítulo 4, versículos 1 al 16, y es de un entendimiento casi colectivo, es decir, de la iglesia en su conjunto. Y voy entonces a enfocarme un poco en esa línea de hablar más respecto a la iglesia y no tanto a cada creyente en particular. Y en este pasaje citado en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, 4, 1 al 16, hay tres puntos principales que debemos considerarlos. Allí los que me están siguiendo pueden ustedes constatarlos en su Biblia y pueden subrayarlos para que puedan meditar con mayor profundidad en su tiempo libre. Versículos 4, 1 al 6 nos habla de la unidad de la iglesia, y entonces en este caso de la participación del creyente, del cristiano en particular, en la iglesia. Y el segundo punto de los versículos 4, 7 al 12 nos habla de la variedad o la diversidad en la iglesia. Y los versículos 13 al 16 que vamos a ver en esta hora nos habla de la meta de la iglesia. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo está sujeta al Señor, quien le da el sustento y el crecimiento. Eso es muy importante. La iglesia se sustenta en la verdad, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, y Dios obviamente sustenta a la iglesia mediante su presencia, su palabra, y además es Él quien da el crecimiento en tanto que cada uno de sus miembros permanecen en la verdad. Es eso lo que en San Juan básicamente este libro de San Juan, él nos habla ahí de cómo permanecer en la verdad, y los que permanecen en el Señor dan fruto, etcétera, etcétera. Y Pablo, cuando escribió a los hermanos de Éfeso, él considera algunas cosas fundamentales que no dejan de ser parte, obviamente, de asuntos doctrinales y que tiene que ver con principios de fe. Y dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la lectura de la palabra de Dios, estos 16 versículos de esta sección. Viendo aquí entonces un retrato de la iglesia. No digo el retrato de la iglesia porque haría esto de pensar que es un solo retrato que nos habla la Biblia. Es parte de lo que es la iglesia y Pablo quiso enseñar este asunto a los hermanos de Éfeso. Y dicho sea de paso, hay que entender que el Espíritu de Dios no solamente conducía a los comunicadores del Evangelio del primer siglo a hablar a una determinada comunidad, sino a dejar sentando bases, lineamientos bíblicos, teológicos, que esto para hoy en día nos sirve a nosotros y son patrones inquebrantables que debemos tenerlos muy en cuenta porque es la palabra de Dios inspirada. Entonces, trata los primeros 6 versículos de la unidad de la iglesia. Y para esto es que cada miembro en particular del cuerpo de Cristo debe tener una disposición presta, una disposición dócil, una disposición de hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Y por eso es que dice Pablo que él rogaba a los hermanos que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y el ser cristiano en la Biblia se establece como una profesión o también una vocación. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con la capacidad también en cierto sentido que Dios nos da en el nuevo nacimiento para no solo para estar en comunión con Él, sino para estar al servicio de Él. Tiene que ver con esto. Entonces, vemos aquí que a esto dice el apóstol Pablo, primero debemos considerar que el hecho de ser partícipes en guardar la unidad, tener el mayor cuidado posible en este asunto de la congregación, cuando hablamos ya del comportamiento congregacional, de participar en el desarrollo de la unidad. Es muy importante porque primero dice que es digno. Cada uno de nosotros debemos considerar que es digno guardar la unidad. Segundo, es que debemos tener humildad. Debemos hacerlo con mucha humildad y mansedumbre, no dar lugar a la soberbia. En ese sentido, nadie es más que otro en la congregación. Aunque algunos tengan un don diferente de los otros, eso no quiere decir que uno sea más que el otro. Y si unos tienen la bendición de Dios de llegar a multitudes, no significa que sea más del que está encargado de administrar los asuntos en la congregación o del que está a cargo de organizar las visitas a los enfermos. De ninguna manera, cada uno cumple una función de acuerdo al llamamiento y al don que Dios nos ha dado, como lo vemos más adelante. Entonces, por eso requiere de humildad, de disposición para hacerlo, y la humildad no tiene que ver solo con una apariencia o con, en cierta manera, dar preferencia a otros, sino con la pureza de corazón delante de Dios que se debe tener para asumir un servicio, una tarea. Definitivamente eso. Y lleva también, esto dice, y mansedumbre.
tener un carácter moldeable también. Y por otro lado, la disposición de soportar con paciencia a los que quizá no caminan como nosotros quisiéramos que caminen. No hacen las cosas como nosotros quisiéramos que las hagan, a pesar que una y otra vez se les ha enseñado, se les ha explicado. Hay personas que a veces en el proceso del aprendizaje necesitan tiempo, son un poco lentos para ir asimilando las cosas, pero lo importante es que estén en el proceso de ese camino y que estén involucrados en guardar la unidad. Y por eso dice este versículo 2 con esto. La otra cosa es que debemos estar solícitos, dispuestos a sacrificar cualquier interés personal. No es que vamos a guardar la unidad, bueno, como diría, a costa de cualquier precio, de manera colectiva, sí, pero esto tiene que ver con el hecho de dispuestos a sacrificar cualquier interés personal para que haya la unidad de la iglesia. Y esto entonces nos lleva a que nuestro interés mayor en el trabajo de la iglesia debe apuntar a que al bienestar o al crecimiento, a la firmeza de todos los miembros. Independientemente de que si hay algunos que no gustan de esto, eso ya nos lleva a pensar en otros temas, pero no debemos sacrificar el asunto de la unidad de la iglesia por una cuestión particular. Eso debemos tenerlo bien en claro. Y la pregunta es aquí, tú que llevas años en la vida cristiana y crees que estás sirviendo al Señor, ¿cuánto contribuyes a la unidad de la iglesia? ¿O tienes un espíritu arraigado en tu corazón que te engaña y piensas que estás sirviendo al Señor cuando tú buscas el individualismo y te excusas y te desconectas de la iglesia y por ti mismo quieres y estás haciendo cosas como a nombre de la iglesia cuando tu interés sincero en tu corazón no es eso? Ten cuidado, ten mucho cuidado. Es mejor que tengas cuidado y no vivas engañado y vuelvas al Señor y a partir de su verdad comiences a cambiar y el Señor va a cambiar tu vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de estas cosas. Y entonces nos dice allí que debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y la paz no significa ausencia de inconveniencias, ausencia de dificultades, de diversidades. A veces debatimos, a veces no estamos de acuerdo del todo en algún punto, pero son cuestiones secundarias, que eso jamás deben llevarnos a romper la unidad, excepto cuando se trate de una herejía, que las herejías se entiende como por explicaciones o interpretaciones erradas de las escrituras, y cuando la persona se reafirma en estas cosas o quiere poner pensamientos humanos o experiencias sentimentales sobre un pasaje de la Biblia. En eso tenemos que ser claros los que predicamos, corregir y ayudar a los que tienen tales prácticas. Y si esta persona no se corrige, hay que tener cuidado, y de preferencia hacerle que se ubique en un lugar y no permitir que envenene la mente de otras personas. Entonces en eso hay que velar por la unidad. Y dice ahí que fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Eso es muy interesante lo que dice la palabra del Señor aquí, y la segunda vez que reitera la palabra vocación aquí, es nuestra esperanza en el Señor. Y ahora lo que tenemos en comunión, en común, los miembros de la iglesia como individuos, dice: un Señor Jesucristo, una fe en el Señor, un bautismo cristiano. Es una de las cosas que el Señor dejó enseñando, y una de las prácticas cristianas del cristianismo, valga la redundancia, es una de las prácticas del cristianismo. También dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y está hablando aquí de los miembros del cuerpo de Cristo.
no debemos pensar, ¿no? Ah, bueno, sí, Dios es Padre de todos. Tengamos cuidado, el texto no está señalando a que todo mundo es hijo de Dios, sino está direccionado específicamente a los miembros del cuerpo de Cristo, a los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Muy bien, entonces dice que es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, de los miembros del cuerpo de Cristo, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué es un don? Es una capacidad que el Señor nos ha dado para que podamos ministrar o servirle a Él de acuerdo a la gracia que nos ha sido concedida a cada uno. Y hay diversidad de dones. Eso es otro tema que se puede estudiarlo en otra ocasión, pero básicamente son capacidades. Algunos han definido así como el don, que es una vocación sobrenatural concedida al cristiano para que pueda servirle al Señor conforme a la guía del Espíritu y la palabra, ¿no? Para que pueda estar entonces dentro de esa capacidad que Dios le ha dado. Bueno, entonces dice que a cada uno nos ha sido dado. Y bueno, el versículo aquí es uno también de que se repitió en los Salmos y en otro pasaje también del Antiguo Testamento, como también lo mencionó Pablo en 1 Corintios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ya, aquí estamos entonces en el segundo punto, de los versículos 7 al 12, la variedad de la iglesia. Y quiero subrayar aquí, no se trata de un ecumenismo, como hoy en día se ve abiertamente ese hecho de que todas las congregaciones, independientemente de cuál nombre sea o qué cosa crean, somos la iglesia del Señor. No, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado. Donde hay que poner las cosas claras y cerrar puertas, hay que hacerlo, pero con fundamento en la palabra de Dios. Y donde tengamos que entender y aceptar que digamos las diferencias en algunas cosas periféricas, vale la pena, pero donde en asuntos medulares, en asuntos verticales de la palabra, creo que ahí tenemos que ser firmes. Entonces, habla aquí de la variedad o de la diversidad. Y estamos leyendo versículos 9 adelante. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, en esta sección de versículos, en cuanto a la variedad o la diversidad, tiene que ver entonces en este hecho de que Dios nos dio dones a cada uno, pero en los versículos 11 es mucho más enfático de decir que Él mismo constituyó a unos apóstoles, refiriéndose al primer siglo, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mayoría de los estudiosos de la Biblia han dicho que estos son los 5 ministerios que Cristo ha establecido para la edificación de la iglesia y el hecho del perfeccionamiento, el hecho de equipar a los miembros para que cumplan cada uno la obra del Señor según el don que les ha dado. Y tienen razón, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas muy importantes. Ahora, si todos tenemos, cada uno recibimos un don, y el hecho de que Dios haya constituido a algunos con capacidades que sobresalgan un poco más, de una manera, sean más visibles que otros, no significa que sean los más iluminados y los únicos responsables de servir o de ministrar los asuntos del reino de Dios. Son personas claves, sí, pero ¿cuál es su función? No le da una posición de superioridad,
sino más bien de apertura, de servir de una manera amplia. Y es que a esta lista de ministerios que pone aquí, o ministros, es para que sirvamos a los santos, o sea, para que sirvamos a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso que aquí no debe haber engreimientos a los pastores, o considerarlos, que digamos, o a cualquier ministro del evangelio, considerarlo como una eminencia y un poco más venerarlo. No, cuidado con eso, no. Y usted, hermano pastor o amigo, ministro del Señor, si usted cree que ha sido puesto en la iglesia para que la gente le sirva y hagan lo que usted quiere que hagan, no, tenga cuidado. Ya, tenga cuidado, bájese de la palestra y comience a servir a los otros, para que el Señor lo ponga en el lugar donde usted debe estar. Ya, recuerde que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él dijo, ejemplo les he dado. Así que nosotros, enseñando, predicando, debemos estar dispuestos a servir. Tener la actitud de humildad para que otros puedan crecer y juntos podamos edificarnos unos a otros en lo que el Señor ha establecido. Entonces, el versículo 12 nos dice que eso es el propósito de cada uno de los dones y de los ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. En esta variedad, ese es perfeccionar a los santos, a los miembros, a los demás miembros del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. O sea, para que hagan ministerio, para que contribuyan ellos a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Entonces, si nosotros queremos que la iglesia crezca, nuestro enfoque debe ser ¿qué? Equipar, alimentar de la palabra, enseñar correctamente la palabra del Señor. Y aquí va un jalón de orejas también para muchos miembros de la iglesia que a veces piensan, no, el pastor no hace esto, no hace el otro. De ninguna manera mi intención es justificarme de cosas como pastor, de cosas que a veces nos quedan por hacer todavía, o de cosas que de repente estamos obviando, que nos las recuerden, está muy bien. Es una forma también de cómo nos ayudan, pero si usted tiene en mente que solo es tarea del pastor, está muy equivocado. Porque la tarea fundamental del pastor es trazar bien la palabra de Dios, enseñar con claridad, con firmeza y con fidelidad la palabra de Dios, porque de esto vamos a dar mayor cuenta al Señor de cuánto hemos sido fieles en la enseñanza de la palabra, de cuánto hemos sido fieles en vivir la palabra. Y usted es responsable de las enseñanzas que recibe, porque el trabajo reproductivo de un pastor es la vida de los demás miembros de la iglesia. Y no es correcto que usted esté de manera reiterada recibiendo la enseñanza y no haga nada. No sea productivo. Eso es inconcebible de ser un cristiano, un hijo de Dios. Estamos llamados a servir al Señor. Así que el pastor que piense que su tarea es estar haciendo una y tantas cosas y deje ya de lado la seriedad de la comunicación de la palabra del Señor, yo creo que no está puesto en el lugar donde debe estar puesto. Un pastor tiene que diferenciarse por la disposición, la entrega de alimentar a las ovejas, de dar el alimento adecuado al rebaño del Señor. Entonces, fue el encargo que el Señor le dio a Pedro también, además, ¿no? Pastorea, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, con la palabra del Señor. Y en base a eso también a veces se da la consejería, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces, dejamos claro esto y es para eso. Entonces vamos a ver si cada uno de nosotros como miembros contribuimos considerando todas las cosas que ya dije que corresponde a la unidad. Vamos a estar firmes y vamos a caminar acorde a la voluntad de Dios dentro de esta variedad. Y ahora entonces nos vamos a encauzar al tercer punto, que es la meta de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la meta de la iglesia? Versículo 13 adelante. Hasta que tanto los que ministramos como los que son ministrados y todos los que estamos al servicio del Señor, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia y para cada creyente en particular? Que cada vez se parezca más a su Hijo Jesucristo. No es en los millares y cantidades de gente que congreguemos. Eso es relativamente bueno, pero eso no es un factor determinante de que la iglesia esté creciendo de acuerdo a la meta que Dios tiene para su iglesia. Pensemos en eso. Hoy en día muchos están fascinados por la numerología. Es bueno y nos gustaría tener una iglesia rebalsando de miembros. Qué bueno sería. Pero también por dentro debería haber una tristeza. ¿Cuántos de ellos realmente están porque conocen al Señor y porque aman al Señor? No es una justificación también para dejar de predicar el Evangelio. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir discipulando, pero aquí es el asunto. Entonces la meta del Señor para la iglesia es que cada uno de nosotros, en particular, cada día nos parezcamos más a Jesucristo, su Hijo, y que seamos como Él. Y dice que Él es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, débiles, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por engaño, por estratagema, es hacer planes premeditados para desviar a otros del camino. Eso es estratagema, y eso es lo que hace el diablo. ¿Ya? Entonces dice, por hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que lo contrario a esto, los ministros y los miembros del cuerpo de Cristo, dice que siguiendo la verdad en amor, ¿ya? Y aquí es muy importante, la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, entonces la palabra verdad aquí es aletheía, lo que supone que está por encima de todo conocimiento, o más bien que tiene bajo control todo conocimiento. Entonces, crezcamos en esa verdad que es Cristo mismo y el amor de Cristo, como dijera Pablo, que nos constriñe, esté presente en nosotros y de esa manera podamos crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente, el crecimiento que Dios quiere darnos es que cada vez nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Eso es una de las razones muy importantes en cuanto al crecimiento que Dios nos va a dar a cada uno. Y el versículo 16 para terminar. Esta parte entonces de la meta de la iglesia. Dice de quién, todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas o ligamentos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno o de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es muy importante. La verdad y el amor están juntos y esto debe producir edificación y la edificación debe reflejar estas cosas muy importantes, la verdad y el amor. Así que, hermanos, les animo con esta enseñanza de la palabra de Dios, que es muy importante, muy vital para ustedes y también para mí, y que el Señor nos dé su gracia y por su Espíritu Santo nos encamine cada día a hacer lo que está dicho en su palabra y Él nos dé el crecimiento para que podamos edificarnos unos a otros. Y si Dios nos da la gracia después que pase todo esto de volvernos a encontrar, a estrechar nuestras manos, saludarnos y animarnos, sería una gracia también del Señor. Pero entre tanto no dejemos de servir al Señor. Siga sirviendo al Señor usted desde donde está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque aquí en tu palabra vemos un retrato de tu iglesia y queremos que tú nos ayudes a considerar estas verdades muy importantes, de guardar la unidad, de mantenernos firmes y muy identificados en la variedad, pero también, Señor, todos apuntar a la meta que Jesucristo, tu Hijo,
es el modelo, es el retrato que tú nos has dado para que lleguemos a ese crecimiento. Y solo es posible por tu gracia, es posible por tu verdad y el amor tuyo. Ayúdanos que cada día estemos dispuestos a hacerlo y que renunciemos a cualquier interés. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos